Buenas tardes, hoy 30 de junio de 2021. Damos inicio a la clase de hormigón 2, número 26, para los grupos 1 y C 143 y 144, estudiantes de licenciatura en Ingeniería Civil. Bien, primeramente un anuncio, confirmado ya lo que me habían adelantado ustedes, la fecha de examen final está programada, aquí la tengo subrayada, 28 de julio, 28 de julio, de 12:50 a 2:50 pm. De manera que ya en el Microsoft Teams he hecho el ajuste correspondiente al vencimiento de la entrega del proyecto número 3. Ya ustedes fueron notificados para el día 21 de julio a las 12:50, antes de que empecemos el examen. 12:50 usted entrega y se conecta antes, pues. Se conecta para la prueba. Profesor, buenas tardes, disculpe, pero el examen no es el 28. Sí. Es que como dijo antes de conectarnos a la prueba, y ahí Bueno, es 21. unos minutos antes, no No, esperé. es que la fecha del proyecto que puso fue 21, no 28. Déjeme ver. Tiene usted razón, señorita. Vamos a hacer el ajuste de una vez. Disculpe la equivocación. Gracias por la observación. Vamos a hacer el ajuste de inmediato. Delante de ustedes, ¿no? Ok, 28 de julio. Debe ser que toqué mal la fecha. Ahí está. Gracias por la observación. 28 de julio. Ya fueron notificados todos. Ahí se cambió nuevamente. Gracias por la observación. Bien, como les decía, entonces, ese día, usted se conecta unos minutitos antes o antes, pues, un día antes para asegurarse o lo que sea. Cosa de que a las 12:50 estamos iniciando la prueba. Así es que ya aquí está definido, 28 de julio, la entrega del proyecto número 3 sobre el diseño de la losa post-tensada. Ya eso usted lo tiene asignado. Vamos prácticamente a un mes, ¿no? de ese día. Hoy 30 de junio, estamos a prácticamente un mes, ¿no? Para que desarrolle y entregue un buen proyecto, por favor. Y entonces, ese día vamos a hacer la tercera prueba. No vamos a tener prueba semestral, como ya había indicado el día lunes. Entonces, la distribución de la evaluación queda de esta manera, ¿no? Los 3 ejercicios con un peso del 60%, los 3 proyectos con un peso del 40%. Yo creo que es lo justo, ¿no? Asignarle 40% a trabajos en grupo es considerable. Ya que usted debe estar, si entregando buenos proyectos, debe estar muy cercano a este 40%. Lo demás, bueno, son ejercicios, ¿no? Individuales, por supuesto. Bien. Consultas o observaciones sobre esto. Por ahí alguien me estaba escribiendo al final de la clase del lunes sobre este tema. No sé si esa persona está por aquí Aló, para... profe, ¿Perdón? ¿me escuchan? Sí, le escucho, digo. Sí, profe, era yo. Es que yo quería comentarle qué tan posible vea usted que podamos mejorar la calificación de la práctica 1, ya que personalmente, y como le comenté, sé de la gran mayoría de compañeros que tenemos baja nota en ese,
y debido al cambio de los porcentajes en la evaluación, pues nos afectaría bastante. ¿Usted considera que le perjudica que yo haya elevado el porcentaje de los proyectos a 40%? No, 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 de ejercicios. ¿Qué Porque ya propone, serían ahora, qué propone bueno, usted? eh, bueno, no sé, una mejora del ejercicio o una asignación extra, no sé. Pues yo digo que con que usted acepte ya es bastante, así que creo que no, nos regiríamos a lo que usted vea posible. ¿Usted quiere un cuarto proyecto como asignación adicional? Eso es lo que está sugiriendo. Me parece que es lo único que concretizó allí de lo que dijo, ¿no? Pues no sé si se podría hacer una mejora de ese tema en sí, que es donde considera que, bueno, ya esto es pasado y tiene que haber otra manera de solucionarlo. Pues yo creo que ya ahí sí dependería de usted, de lo que usted vea posible que se pueda hacer. A ver, lo que usted señala es que no le fue bien en el primer ejercicio. Vamos a llamar las cosas bien por su nombre. Y usted quisiera tener una oportunidad de que esa nota pudiera ser mejorada. Eso es lo que está usted indicando, Sí, ¿cierto? sí, correcto, Pero hay que tomar en cuenta que le fue mal en ese ejercicio. correcto. Y recuerde que el pasado es indestructible. Así es. ¿Aló? Profe, ¿me escucha? Creo que el profe se tildió. Se fue el profe. Parece que se le fue el internet. Está lloviendo demasiado.
Disculpe, me quedé sin electricidad en mi casa. Estoy tratando de ver si restablezco aquí el sistema. Voy a tratar de pasarle internet de mi data del celular a la computadora para conectarnos. Permítame unos segundos, no abandone la clase, que voy a tratar de resolver esto acá para que continuemos poniéndonos de acuerdo sobre el tema de lo que estábamos conversando. Enseguida regreso. Ok, confírmeme de vuelta que me pueden escuchar, por favor. Sí, se escucha, profesor. Ok, gracias. Disculpen que se acaba de ir el fluido eléctrico en mi sector y tengo que reiniciar varias cosas acá y pasarle internet desde mi teléfono celular a la computadora. Bueno, a ver, estábamos en el tema de qué hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver. Realmente asignar trabajos adicionales ahora mismo, Gisbel y los demás que están en esa situación,
es algo que a mí no me gusta porque en el último mes convergen todos los trabajos, todas las tareas, todos los ejercicios, todos los exámenes, vienen los semestrales y hay que tener cuidado con lo que uno pide. Entonces no vaya a ser, como decía mi abuelo, que en paz descanse, que salga más caro el remedio que la enfermedad. Entonces yo prefiero mantenerme en el esquema original que teníamos. No sé, si ustedes están de acuerdo, yo hasta estaría dispuesto aquí como una propuesta que no afecta mayormente. Si ustedes presentan un buen proyecto, un buen ejercicio número 3, yo estaría dispuesto a eliminar la nota más baja. Por supuesto, si usted hace un último ejercicio bien desarrollado, su nota más baja sería la del primero o segundo ejercicio, ¿no? Pero si usted no se prepara bien en el último ejercicio, pues esa última nota sería la que se eliminaría y eso no le resultaría de ningún provecho. Así que no sé, Gisbel, y los demás, ¿qué opinan? Bueno, a mí me parece, profesor, me sirve. Le sirve si sale bien en el último ejercicio. Y por supuesto. No sé los demás qué opinan. A mí me parece bien, profesor. Sí, profe. A mí también, profesor. Concuerdo con el A mí compañero. también, profesor. Sí, profesor, sería una Concuerdo, profesor. buena idea. Bueno, ya está. Pues. Voy a dejarlo aquí salvado para acordarme a la hora de programar mi Excel que haga eso, que reste el mínimo valor de los ejercicios a la hora de calcular el promedio. Bien, dicho eso, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta ahora sí ya técnica, fuera del ámbito académico, de lo que estábamos viendo en la clase anterior? Voy a mantener la cámara apagada hasta el final, inclusive, porque esto aquí adentro de mi oficina, en mi casa, ha quedado completamente en penumbra. Así que no se vería nada tampoco. Vamos a retomar entonces donde habíamos quedado, aquí justamente. Bien. Ya habíamos calculado la evaluación de los esfuerzos. ¿En qué punto? Estos momentos correspondían a los momentos ya en la cara interior de la columna interior. Es decir, gráficamente estábamos hablando de este punto, donde tenemos un momento en la cara de esa columna de 264. Estamos escogiendo ese punto, o se está escogiendo ese punto para la verificación de los esfuerzos de flexión negativa debido a las cargas netas, porque realmente es el punto donde se presentan los máximos valores negativos, y ese punto cumple, los demás puntos negativos también cumplen. Y ahí el momento es 2.64, es el momento que se está utilizando ahí en la cara de esa columna. El módulo de sección de la losa rectangular, ya sabemos, un sexto de el ancho de un pie unitario en este caso, y el peralte al cuadrado, 6.5, que es el espesor de losa, ¿no? La compresión axial de 172 psi. Entonces en la fibra superior se va a producir tensión, aquí está, de 0.203 KSI. En la fibra inferior se va a producir compresión, aquí está negativo, de 0.55 KSI. Los permisibles, 7.5 raíz de F'(c),
y para la tensión y la compresión permisible de 0.6 de F'C. En ambos casos se cumple porque tenemos un esfuerzo de tensión permisible mayor que el esfuerzo de tensión que le está llegando de 0.203, o sea que está como a la mitad, está bien. Y el de compresión de 2.4, ese está todavía más sobrado, ¿no? Porque le está llegando 0.5, es como 5 veces más, todavía. O sea que ahí se cumplen los esfuerzos. En losas postensadas, el criterio que yo le estoy recomendando que utilicemos para su proyecto, trabaje con 6 raíces de Fermat. Que para estos propósitos, 6 raíces de prima C sería, esta no veo la calculadora, a ver si me apoyo con la pantalla, 6 por raíz de 4000 sería 0.38, todavía 0.38 todavía es mayor que el esfuerzo de tensión que le está llegando, es decir, que inclusive con este criterio que es un poquito más estricto y es el recomendable, todavía se satisface el cumplimiento de los esfuerzos en tensión. Veamos aquí donde habíamos quedado, en el centro del claro 2, aquí, donde estarían los máximos esfuerzos positivos. Ahora aquí la flexión es positiva, de manera que la fibra inferior es la que va a estar en tensión y la superior en compresión, y el momento máximo es 1.71. Aquí hay un error, esto es el equilibrio. Nosotros allí ese equilibrio lo podemos calcular sabiendo que, vamos a hacerlo aquí en la pantalla, perdón. Ustedes saben que aquí hay un momento total que es W cuadrado sobre 8. ¿Qué W? La W neta. La W neta de 61 PCF. La luz de 25 pies al cuadrado sobre 8. Y a eso hay que restarle 306. Hay que restarle estos momentos de aquí negativos, que es ese valor de 3.06, para obtener el máximo momento positivo. Ese 1.71 sale entonces de restar W cuadrado sobre 8, que aquí lo tenemos, W de, permítame, de la carga neta de 61 PSF, aquí está, W, la luz de 25 al cuadrado sobre 8, menos, aquí hay un error, lo estoy corrigiendo ahí con ese 306. 306 es el valor que hay que sustraer, así que el momento máximo positivo es 1.71, ya corregido. Entonces, utilizamos la misma fórmula de los esfuerzos, ¿no? La compresión axial de 172 PSF, ahora el momento es 1.71 y el módulo de sección es el mismo, porque estamos hablando de la misma losa, ¿no? El 84.5. Esto es para transformar de pie a pulgadas, el 12, ¿no? Del momento. Entonces los esfuerzos, aquí hay que corregir, por supuesto. En la fibra superior hay compresión de 0.41. El permisible sigue cumpliendo, de 2.40. Sigue siendo mayor que este 0.41. Y el de tensión todavía se cumple más. El de tensión permisible, que acá era 0.47, sigue siendo satisfactorio porque el esfuerzo de tensión que está llegando a la fibra inferior es 0.071, es bien bajito. Bien bajito. Entonces eso quiere decir que los cables están siendo bastante efectivos. Observa que los esfuerzos de tensión son bien bajos. Tanto en lo más crítico es en la cara inferior, ¿no? Aquí. Porque es la que está más expuesta. La cara superior siempre tiene acabado de pisos, está más protegida, ¿no? Es más difícil que la corrosión, los iones cloruros penetren desde arriba, más bien lo hacen siempre desde abajo. Así que si allí tenemos esfuerzos de tensión muy bajos, eso favorece el comportamiento de la losa, ¿no? El permisible, 0.47, les está llegando apenas 0.07, así que se cumple con creces con esa cantidad de cables que estamos colocando. De igual forma, hay que verificar
sí es necesario colocar acero de barras allí. Si estos esfuerzos de tensión exceden 2 raíz de F'(C), 2 raíz de F'(C) es punto 126 KSI, que todavía son mayores que el esfuerzo de tensión que le está llegando de punto 071, eso significa que no se requiere armadura adherida, es decir, no se requieren barras. Armadura adherente son refuerzo de barras. Y si no se requieren ahí donde los momentos son los mayores, positivos, tampoco se van a requerir en ninguno de los otros dos clavos. Ya hemos hecho esa verificación, así que si este es el más crítico y no hay refuerzo inferior ahí en la parte central de la losa, tampoco lo van a requerir los otros. Lo que sí se necesita son refuerzos negativos, porque esos son obligatorios colocarlos por construcción. Pero aquí está cómo se calcularía la cantidad de acero de barras que se requeriría en tal caso de que estos esfuerzos excedan. Si en su proyecto les pasa que los esfuerzos de tensión positivos exceden de este valor, usted tiene que calcular una cantidad de acero determinada con esta relación. Se calcula esta área, que sería la fuerza en tensión. Esta es la relación de triángulos que ahí se producen. Yo tengo el esfuerzo de tensión y el de compresión, que serían estos esfuerzos que están aquí. El de tensión punto 071, el de compresión punto 415. Esto sería lo que ya aparece como FT y FC. Esos esfuerzos tendrían que utilizarse aquí para calcular la resultante de la fuerza en tensión con la que voy a diseñar las barras. Estaría la profundidad de, por aquí vendría el eje neutro, ¿no? Donde no hay esfuerzos. Y esto simplemente es una relación de triángulos, ¿no? Este triángulo grande es la base en ese triángulo, voy a remarcarlo aquí. Este triángulo, su base es la suma de FT más FC. Y eso, ese lado es AH, como este lado, FT, es AY. Y de ahí puedo sacar la profundidad del eje neutro. Y calcular entonces el área que aquí se produce, ¿no? Esto es el triángulo, un medio de la base por la altura, este 12 para llevarlo nuevamente de pulgadas a pie, ¿no? Entonces esa fuerza la dividimos entre el 50% de FY y nos resulta la cantidad de barras que debo poner por ancho unitario. Recuerda que todo este análisis está siendo realizado por ancho unitario. Entonces, de requerirse, usted calcula sus barras positivas de esta manera. De no requerirse, pues usted no las pone. Personalmente, le voy a decir yo lo que hago. Personalmente, yo suelo colocar siempre, aunque no se requiera, a mí me gusta colocar siempre un acero mínimo aquí al centro de las luces, aunque los cables provean un esfuerzo suficiente para que allí no se requiera y se cumpla con esto. Yo ahí siempre pongo un acero mínimo por un criterio propio, ¿no? A mí me parece que aunque no se requiera, debe colocarse un acero mínimo. Pero eso es yo acá, Ramiro Vargas, un criterio personal. Pero si usted cumple con esto y no pone las barras, también está cumpliendo con el código, no pasa nada. Vamos a ver entonces aquí resistencia. Uy, se está poniendo todo caliente aquí. No importa. El ingeniero tiene que adaptarse a todas las situaciones, por más adversas que sean. Y que bueno, esto es parte de la vida. Importante aquí, ya hemos hecho la verificación de esfuerzos. ¿Dónde estamos acá en el procedimiento? Vamos a ver qué hemos cubierto hasta el momento en el procedimiento de análisis, de análisis y diseño. Determinamos nuestra sección transversal, ya sabemos que eso es L sobre 40.
Hicimos la determinación de la carga equivalente utilizando los criterios. Allí utilizaron el 80% del peso propio, ya de esto hemos hablado en el caso de Panamá. Esto ya está cubierto. Por supuesto, la cantidad de cables para cada tramo con su perfil también está. Y viene la parte de análisis estructural. Comenzamos haciendo esto, ¿no? La verificación de esfuerzos. Solamente se hizo, en este ejemplo, la etapa final. Esto hay que hacerlo también, en la etapa inicial. Es el mismo análisis estructural, solamente que las cargas serían el peso propio y las pérdidas serían las iniciales, nada más. Pero el procedimiento de cálculo es el mismo. Y los criterios también son los de los criterios de aceptación, los esfuerzos admisibles, los de tensión y compresión se calculan con el F'C inicial. Bien, esto es hasta el final, que lo mantenemos. Viene la parte de resistencia, que creo que, como no lo salvo, siempre lo dejo por aquí, ¿no? O aquí abajo, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es el cálculo de resistencia, verificación de resistencia. Flexión. Y cortante. Vamos a empezar con la flexión. Importante lo siguiente. En la flexión, nosotros tenemos que hacer un análisis estructural de las cargas últimas. ¿Sí? Las cargas factorizadas, recuerden que son las que utilizamos para diseñar por resistencia. Sin embargo, dentro de las cargas últimas, nosotros tenemos que considerar la acción no solamente de las cargas de gravedad, carga viva y carga muerta factorizadas, que este diagrama que ustedes observan aquí sería el diagrama de momento que producen las cargas últimas de 170, 162 y 170 PCF. Nosotros tenemos que hacer un Hardy-Cross con esas cargas distribuidas y obtener un momento último. En adición a eso, para propósitos de diseño, yo tengo que considerar el efecto de los cables, que también influye en los cálculos de resistencia. Los cables están presentes, así que debemos considerarlo. Y la manera de considerarlo en el diseño por resistencia es a los momentos últimos, nosotros tenemos que sumarle lo que se conoce como momentos de segundo orden. Ahí aparece como un M2. Son momentos de segundo orden producido por los cables. Y ahí nos vamos a detener un minuto para explicar bien esa parte. Aquí. Fíjense el texto lo que dice. Vamos a leerlo textualmente. Cálculos de los momentos de diseño. Los momentos de diseño para los elementos postensados estáticamente indeterminados se determinan combinando los momentos del pórtico. Cuando hablamos de combinación nos referimos a superposición. Los momentos del pórtico debido a las cargas permanentes y sobrecargas mayoradas. Aquí nos estamos refiriendo a las cargas últimas. ¿Con quién? Con los momentos de segundo orden. Cuando nos referimos a esos momentos de segundo orden, debemos utilizar la nomenclatura M2, inducidos en el pórtico por los cables, lo que acá yo ya le estaba adelantando. El enfoque del balance de las cargas incluye tanto los efectos de primer orden, que le vamos a llamar M1, como los de segundo orden. De manera que para las condiciones de servicio solo es necesario considerar las cargas netas. Es decir, que nosotros vamos a considerar el efecto de las cargas de gravedad factorizadas y el efecto de los cables que van en contra de estas cargas para los propósitos del diseño. A la resistencia a la flexión de diseño
los momentos provocados por las cargas balanceadas se utilizan, aquí es donde aparecen las cargas balanceadas, o lo que les llamamos las cargas equivalentes, es lo mismo. Se utilizan para calcular los momentos de segundo orden, restando el momento de primer orden, que simplemente es igual a la fuerza de los cables por la excentricidad en cada apoyo. Aquí se lo he subrayado. Ese momento de primer orden es la fuerza efectiva de los cables por la excentricidad en cada apoyo. Así que si ya nosotros tenemos la fuerza efectiva de los cables, que ese fue un cálculo que se hizo previamente, y tenemos la excentricidad, porque conocemos el perfil, vamos a ver el perfil de los cables, para que observemos dónde serían los valores de excentricidad, o cuáles serían los valores de excentricidad que tendríamos que utilizar en cada apoyo. La excentricidad es la distancia que hay entre el cable y el eje neutro. Bien, vamos a irlos colocando aquí. La excentricidad se define como la distancia de el cable al eje neutro. Aquí, como el cable está justamente en el eje neutro, porque es donde se ancla en el extremo de la losa, ahí en ese punto la excentricidad es igual a 0. Acá es diferente porque el eje neutro viene a la mitad de la losa, eso lo sabemos. Entonces aquí la excentricidad sería la diferencia entre 5,50 y 3,25. 5,50 y 3,25. Y la excentricidad sería 2,25 pulgadas. Ocurre igual aquí. 2,25. Y por supuesto, en este extremo, la excentricidad es igual a 0. La fuerza efectiva de los cables ya nosotros lo tenemos. Se calculó previamente. Podemos regresar un paso atrás a verlo. La fuerza efectiva de los cables, ya considerando pérdidas y todo lo demás, está aquí. Es ese 13,4. ¿Sí? Es lo que producen los 10 cables tensados con esa fuerza, con ese esfuerzo efectivo de, que en este caso es de 0,7 por 270 menos 14, y eso por el área de un cable, ¿no? 10 de ellos, entre el ancho tributario de 20 pies, nos producen la fuerza efectiva. Esa fuerza efectiva por la excentricidad que acabo de determinar según el perfil, en la otra pizarra, nos producen esos momentos de primer orden. Entonces lo que nosotros hacemos es que para obtener los momentos secundarios, sustraemos los momentos debido a las cargas balanceadas de los cables de estos momentos primarios. Vamos a seguir leyendo. Bueno, aquí se meten a hablar de las cargas laterales, que no lo estamos considerando así. Nosotros estamos pensando que la losa la estamos diseñando para cargas de gravedad solamente, y eso en un edificio de losas postensadas con muros de shear walls es lo que suele realizarse, porque las cargas laterales están resueltas por los shear walls, y las losas se diseñan mayormente para cargas de gravedad. De manera que el momento secundario M2 nosotros lo vamos a obtener por diferencia, sabiendo que las cargas balanceadas o equivalentes van a producir momentos balanceados o momentos equivalentes debido a esas cargas. Y estos momentos a su vez se deben en parte al efecto primario más el efecto secundario. Dicho eso, los momentos de segundo orden se determinan por diferencia. A los momentos balanceados le debemos restar el momento de primer orden que se calcula con esta relación que acabamos de colocar. Entonces, una vez tenemos los momentos de segundo orden ya calculados, lo que sigue es combinar esos momentos de
segundo orden con los momentos últimos para obtener los momentos de diseño. Ponerlo aquí. Los momentos últimos, debido a las cargas de gravedad amplificadas, hay que sumarle los efectos de segundo orden de los cables. Aquí estaba ya, pero como le coloqué esta nota, se quedó oculto el más. Entonces podemos empezar haciendo el análisis de los momentos últimos debido a las cargas últimas. Las cargas últimas aquí las tenemos, 170, 162 y 170. Hay que hacer un Hardy Cross para eso. Y eso es lo que sigue aquí a continuación. Observen. Se va a hacer el análisis estructural para las cargas. Vamos a ver. Bueno, se empezó por las cargas balanceadas. Las cargas balanceadas, aquí los tenemos, es la diferencia, perdón, es el efecto de los cables, disculpen. Es el efecto de empuje hacia arriba de los cables. ¿Qué son estas cargas en rojo que aparecen aquí? Las cargas balanceadas son en el claro 1 y 3, los exteriores, de 66 PCF, y en el interior de 64. Entonces vamos a hacer un análisis estructural de esa condición de carga, que va a producir un diagrama de momento invertido al que normalmente producen las cargas actuando hacia abajo. Este sería el diagrama de momento de las cargas equivalentes o balanceadas. Entonces empezamos con los momentos de extremo fijo. Tendríamos W cuadrado sobre 12, siendo la W 66 y 64. Aquí está. 66, la luz de 7 pies al cuadrado entre 12, y 64, la luz del centro, que es 25 al cuadrado sobre 12. 1,59, 3,33, las propiedades de los factores de distribución, los factores de continuidad, etcétera, se mantienen igual, porque es la misma losa. Entonces aquí, cuando se hace el Hardy Cross, aparecen estos momentos finales, que yo los he graficado para que se pueda visualizar mejor. 0.38, 266 y 320, observe que son positivos, porque son diagramas contrarios a lo que producen las cargas hacia abajo. Estas son cargas hacia arriba. 0.38, 266 y 320 son estos momentos que le estoy mostrando aquí. 0.38, 266 y 320 son los momentos negativos. Positivos porque la carga está actuando hacia arriba. Observen, como el momento por cargas balanceadas incluye los momentos de primer orden y los momentos de segundo orden, los momentos de segundo orden se pueden obtener por diferencia. Aquí estaría, ¿no? Lo que estaba mencionando yo hace un instante. Estos momentos que están aquí son los debido a las cargas balanceadas o a las cargas equivalentes. Y a eso vamos a sustraerle los momentos de primer orden, que son iguales a la fuerza efectiva por la excentricidad. Repito, la excentricidad es la distancia entre el centro de gravedad del cable y el centro geométrico de la losa, que sería la posición del eje neutro. Y eso ya lo había colocado en mi ilustración. Aquí estarían nuestras excentricidades. 0 en este primer apoyo, 2,25 y 2,25 y 0. La fuerza efectiva es el 1340, que ya habíamos determinado previamente. Aquí lo traigo nuevamente. Entonces, observen, en la columna exterior, aquí, vamos a irnos para abajo, donde la excentricidad es 0. El momento de segundo orden es igual a el momento balanceado de 0.38 menos el momento M1. Pero el momento M1 aquí es Fe por la excentricidad, que es 0. Vamos
Vamos a ir colocando lo que significan cada una de estas variables. Este es el momento debido a las cargas balanceadas y este es el momento primario. Fuerza por excentricidad. La excentricidad en este caso es igual a 0. Así que se mantiene en el momento M2 0.38. Acá vamos a hacer lo mismo. Para la columna interior, ¿sí? En los tramos 1 y 3, para los tramos 1 y 3, el momento es este de 2.66, el momento balanceado. Vamos a colocarlo aquí también. Este es el momento balanceado. La excentricidad, aquí la tenemos, 2.25. Está calculado de esta forma, pero justamente la excentricidad ahí es el 2.25 que mencionaba yo hace un instante. Aquí está como se ha calculado, ¿no? Es 2.25. Y FE, por supuesto, 13.40. Entonces el momento M2, ahí es por diferencia, el balanceado, menos el primario, 0.15, y aquí ustedes lo observan, ¿no? 0.15. Gráficamente se lo estoy colocando. Eso varía linealmente. El de 320, lo único que cambiaría sería el momento balanceado, debido a las cargas balanceadas, que es 320. El momento primario es el mismo, porque la excentricidad es igual, 225. Así que el momento M1 es igual. Y por diferencia, ahí tendríamos un momento secundario de 0.69. Ellos varían linealmente, los momentos de segundo orden. Entonces, en el análisis de cargas factorizadas, las cargas últimas, 170 y 162, perdón, 170 y 162, son estas cargas últimas que tenemos aquí, para los claros 1 y 2, 170 también para el tercer claro, y hay que hacer un Hardy-Cross de esto. Los momentos de empotramiento, W cuadrado sobre 12, para los claros 1 y 3, W de 170, PSF y la luz de 17 pies. Para el claro interno, la carga 162, la luz al cuadrado sobre 12. Luz de 25 pies al cuadrado sobre 12. Yo tengo los momentos de extremo fijo y resolvemos el Hardy-Cross nuevamente. Aquí está gráficamente el resultado, pero aquí estaría el Hardy-Cross. Y estos serían los momentos finales. Los negativos, que son los que produce el Hardy-Cross, en la columna de la izquierda y en la interna. 0.99, 6.80 y 8.12. Confírmeme que logran escucharme, por favor. Sí, profe. Profe. Confírmeme que logran escucharme, por favor. Sí, profesor. Ajá, gracias, gracias. Que regresó la electricidad acá y la computadora está tratando de conectarse de nuevo al módem. Ya parece que se conectó otra vez. Listo, seguimos. Ok, como les decía, en el Hardy-Cross de las cargas últimas o cargas mayoradas, tenemos los momentos de menos 0.99, menos 6.80 y 8.12. Gráficamente los tendríamos allá. Se me cerró ese archivo, permítame. Ajá.
Aquí tengo los resultados del análisis estructural de las cargas últimas, 0.99, 680 y 8.12. Entonces, lo que sigue a continuación es la superposición de estos efectos, ¿no? De los momentos de cargas factorizadas y los momentos secundarios. Resuelto aquí la siguiente tabla. Bien. Aquí en la primera tabla, en la primera fila tenemos los momentos debido a las cargas factorizadas, tal como acabamos de mencionar, 0.99, 680 y 8.12. Estos son los debidos a las cargas últimas. Estos son los debidos a los momentos de segundo orden. 0.38, 0.15 y 0.69. 38.38, .15 y .69. A continuación les he construido otro diagrama que es la superposición. Los efectos, por supuesto, con su signo. Tratar de acomodarlo para que se logren ver todos, ¿no? Creo que ahí, sí, por ahí. Está hecho tabularmente. Los momentos en el centro de la columna, esto sería la suma con su signo, menos .99 y más .38, es este menos .61. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tenemos los momentos últimos debido a estas cargas, ¿no? Que producen los momentos últimos, más los momentos de segundo orden. Menos .99 más .61, perdón, menos .99 más .38 hacen este momento de 0.61. Voy a colocar una línea aquí para que se vea la suma algebraica. 0.61 negativo sería el momento ahí en el centro de la columna. En la segunda columna tendríamos menos 680 más .15, menos 680 más .15 producen este 665 negativo. Menos 812 más .69, menos 812 más .69 producen este 743 que tenemos aquí. ¿Sí? Esos son los momentos al centro de la columna. Voy a aplicar lo mismo que se hizo anteriormente para reducir ese momento a la cara de la columna utilizando 1/3 de V por C1. ¿Cuál V? La del WL medios. WL medios. Entonces, ese valor, déjenme ver si lo tenemos por acá. Estoy seguro si lo tengo por ahí a mano. Pero ese valor para los tramos, vamos a verlo acá. Para los tramos 1 y 3 sería WL medios. W de 170 por la luz de 17 entre 2. Eso es 1.45. Y C1 recuerde que para las columnas exteriores eran 12 pulgadas. 12 pulgadas un pie. Producen este punto 48 que tengo acá. En la otra columna, que es la de adentro, sería WL medio, nuevamente W de 170. 170 por la luz de 17 entre 2, eso es 1.45 por C1 entre 3, pero C1 en esa columna son 20 pulgadas. Por 20 pulgadas, llevada a pies,
entre 3 hacen ese 0.80 que tenemos aquí. Bien. Para el segundo claro, la carga es de 162 y la luz es de 25 pies, que sería 162.162, porque trabajando en kips, ¿verdad? Punto 162 por la luz de 25 pies entre 2, eso es 2.03 por 1/3 de C1, pero C1 es 20 pulgadas por 20 pulgadas llevadas a pies entre 3 hacen este 1.13 que tenemos aquí. Entonces ahora yo tengo que sustraerle a estos momentos estos otros momentos para obtener los momentos de diseño en la cara de la columna. Entonces aquí menos 0.61 más 0.48 hacen este menos 0.13, menos 6.65 más 0.80 hacen este menos 5.85 y menos 7.43 más 1.13 hacen menos 6.30. Si lo vemos gráficamente, estos momentos, menos 0.13 estaría, vamos a buscarlo en el gráfico, aquí está. Menos 0.13 sería el momento aquí en la cara de la columna. Menos 5.85 es este otro. Y menos 6.30 sería este de aquí. Bien. Entonces, a la hora de diseñar, yo tengo que colocar el acero de refuerzo que necesito utilizar en los apoyos, que por construcción es un acero que debo calcular según las áreas que hay sobre las columnas. Y la resistencia que aporta ese acero y los cables tiene que ser mayor que estos momentos, ¿no? En este caso, sobre esta columna, el momento mayor es el de 6.30, ¿no? En la cara, ¿no?, de esa columna. Acá sería menos 0.13. Y en los tramos positivos tengo que verificar, bueno, estos momentos no los he calculado, pero los puedo hacer, ¿no?, por estática. Por el momento estamos aquí. Los momentos positivos los obtenemos por equilibrio, ¿no? Aquí sí tenemos, por ejemplo, en el tramo 1, yo tengo mis momentos en el centro de la columna, estos momentos de 0.61 y de 6.65. Tengo mi carga última, que sabemos que es 0.170, ¿no? KSF. Esto es la carga última. Entonces, este es el equilibrio para obtener los cortantes que aquí se producen. Tomando un momento en un punto, yo puedo calcular este cortante exterior y el cortante interior que aparecería del otro lado. Entonces, esto es una ecuación de equilibrio, ¿no? Bien. Si yo tomo un momento con respecto a algún punto, tendría el cortante exterior por la luz esta, que es de 17 pies. Ahí estaríamos haciendo un momento acá. El cortante de esta carga es W medio, aquí está, ¿no? Es hacer equilibrio, ¿no?, para obtener el cortante exterior, y por suma de fuerzas verticales obtengo el otro, ¿no? Lo que se está haciendo aquí es buscando, usted sabe que en nuestro diagrama de cortante vamos a tener esta distribución, vamos a hacerlo aquí abajo, si aquí nos cabe mejor. Yo tengo un cortante exterior, un cortante interior, y este valor de aquí no es más que repasando estática, ¿no?
ese valor del punto donde se produce el momento máximo o cortante cero, simplemente es ese cortante externo entre la carga última. Y eso me permite calcular este cambio en el diagrama de momento, ¿no? Y yo sé que sería un medio de este término que está aquí, que sería la carga, perdón, esta distancia horizontal. Y a este momento yo tendría que restarle el momento de punto 61 negativo que tengo acá para obtener el momento positivo que ocurre acá. Y esos son los cálculos que están aquí, observen. Aquí se hizo el cálculo del cortante exterior y aquí se los acabo de graficar cómo es el diagrama de cuerpo libre de del claro de la izquierda. Ese cortante es de 1.09 kips por cada pie. Recuerda que esto lo estamos haciendo en ancho unitario, en ancho tributario unitario. El otro, por diferencia, entonces es 1.81 kips sobre pie. Y este punto de cortante cero lo obtengo dividiendo el cortante exterior entre la carga, ¿no? Tal como está aquí. Ahí he tratado de ponerle las flechas y los símbolos de cada cosa, porque yo sé que si se los dejo allá para que ustedes lo... es más complicado, ¿no? Así que he tratado de masticárselos un poquito más. El cortante se hace 0 a 6.42 y el cambio en el diagrama de momento sería esa área, ¿no? Un medio de... aquí estaría, ¿no? Un medio de... Este es el área del triángulo. Un medio de 1.09, que es el cortante, por 6.42, que es esta distancia, y a eso tengo que restarle el momento de la izquierda. Es equilibrio lo que estamos haciendo, ¿no? Y de ahí sale el momento positivo de 2.89 kPa pie por pie, que incluye también el efecto secundario, porque ya ha sido considerado en los cálculos, y es ese momento que está aquí. De la misma manera hacemos con el siguiente claro, solamente que ahora la carga es 0.162 WL medio. Ese es más fácil porque ese es simétrico, ¿no? Ese es simétrico. Entonces ahí produce ese valor de 5.26. Cuando digo simétrico es que los momentos de 7.43 y 7.43 se cancelan, no como acá, ¿no? Que si eran diferentes. Entonces ahí el momento, el cortante, perdón, simplemente es WL medio. Y aquí está el cálculo, ¿no? Y el momento positivo sería 5.26, que es el que tenemos aquí. Bien, entonces, para la determinación de la resistencia a la flexión, yo necesito calcular primero las barras que obligatoriamente tengo que utilizar sobre las columnas. Y eso lo habíamos visto ya acá en los refuerzos por construcción que obligatoriamente tenemos que colocar. Aquí está. El acero negativo yo tengo que calcular un área de barras como 0.00075 ASF, donde esa ASF se toma como el mayor entre L1 por H entre 2 o el promedio de L2 a la derecha más L2 a la izquierda entre 2 por H, ¿no? Lo que provoque la mayor área en esta fórmula es lo que utilizo para la cantidad de acero que vamos a utilizar. En este caso, aquí está el cálculo. Lo que está controlando es esto, ¿no? El promedio de las luces adyacentes. Porque en el otro sentido tenemos espaciamiento de 20 y 20 pies, así que eso produce un área menor. En el sentido longitudinal, el promedio de las longitudes sería de la luz de la izquierda es 17 y de la luz de la derecha es 25. Entonces aquí el área correspondiente sería el promedio de esas luces por el espesor de losa. Esto es para llevar de pies a pulgadas y el punto 0.0075 es el de la fórmula, ¿no? 1.23 pulgadas al cuadrado es la cantidad de acero que tenemos que colocar
una barra número 4. El área de una barra número 4 es 1.27 centímetros cuadrados, por lo que es lo mismo 0.2 pulgadas al cuadrado. De tanto trabajar con esto se los aprenden todos los sistemas. Entonces, esto entre esta área resultan en 6 barras. 1.2 entre 0.2 es 6. 6 barras. Usted quiere poner un poquito más, bueno, porque le dio 1.23 entre 0.2 es 6 punto algo, te pone 7 pues, no pasa nada. 6 o 7 barras, la diferencia es muy pequeña. Separar las barras 6 pulgadas entre sus centros de modo que queden distribuidas dentro del ancho de la columna más 1.5 veces la altura de la losa. Eso es lo que se señala aquí. Ambos lados de la columna, 1.5 de ambos lados o 2.5 de los dos lados, ¿no? O 2 por 1.5, perdón, de los dos lados, ¿no? Esas 6 barras que estamos colocando, debo colocarlas acá de esta manera, ¿no? Ahí darían las 6 en ese ancho de 6 barras, las 6 barras que tendríamos que colocar, ¿no? La longitud de las barras, bueno, de eso hablamos también cuando estábamos mencionando los criterios constructivos. Como esa losa allí es de borde, la longitud que tengo que utilizar es 1/6 de la luz. Como una columna de borde, lo que yo haría sería anclarlo, ¿no? Allí, ese refuerzo, para saber la longitud total de barra que debo colocar, ¿no? 1/6 de la luz es lo que ustedes tienen aquí. En este caso 9 pies y medio es la longitud de barra que se está utilizando. Para saber cómo vamos a hacer un diseño por ancho unitario, las 6 barras están distribuidas en ese ancho de 20 pies. Entonces esta sería las 6 barras, el área de una de las barras, y este es el ancho tributario, ¿no?, del marco. Estamos colocando un refuerzo de 0.06 pulgadas cuadradas por cada pie de ancho. La resistencia de los cables para propósito de diseño se calcula con esta fórmula, recuerden. El esfuerzo efectivo más 10.000 más la relación entre F'6 y 300 ρ sub P. Ρ sub P, recuerde que es Ρ sub P es el área total del preesfuerzo que estamos utilizando entre B por D sub P. El área del preesfuerzo aquí la tenemos. Esto sería un ancho unitario de losa 12 pulgadas o un pie. Y el peralte efectivo de los cables, va a variar porque el perfil del cable varía, ¿no? Veamos. Recuerde que el peralte efectivo es de la cara superior o inferior, dependiendo de donde yo esté, porque es desde la cara en compresión a donde se encuentren los cables. Entonces aquí dP, vamos a colocarlos. D sub P en este punto sería 3.25. D sub P, acá la fibra en compresión de la losa estaría acá abajo, ¿no? Entonces D sub P aquí sería 5.5. Esto es D sub P. Pero acá D sub P sería el espesor total de losa de 650 menos 1 pulgada. Esa sería
5.5. Varía, ¿no? No es como las barras, que siempre es lo mismo, porque están en la misma posición, ya sea superior o inferior. El cable, por su perfil parabólico, es diferente. Este también tiene un D sub P. A este tengo que restarle 2.25, recuerden, que fue lo que utilizamos aquí. Entonces el D sub P, vamos a colocarlo acá. En esta parte sería 650 menos 2.25. 4.25 sería este de aquí. Y ya los de acá son iguales al del claro de la izquierda, ¿no? Tengo 2.25 aquí, 4.25 acá y 3.25 aquí. Vamos a tenerlo a mano para irlo utilizando. El de las barras, estas barras superiores, que son las que estamos utilizando, voy a colocarlo aquí, D, ponerlo en verde. El D de las barras, que es diferente del DP de los cables, el D de los cables varía, pero el D de las barras va a ser, él está siempre a 1 pulgada, así que sería 650 menos 1 pulgada, 550. Este para el acero de refuerzo. Entonces va a coincidir con el de aquí, ¿no? Aquí las barras y los cables están en la misma posición. Pero acá no. Acá los cables están un poco más abajo que las barras. Tienen peralte efectivos diferentes. No estamos colocando refuerzo inferior, así que ahí solamente tendríamos cable. Este es variable, ¿no? Veamos. Ok, aquí se está calculando el RO con la cantidad total de cables, los 10 cables, en el ancho de 20 pies, que es el ancho tributario. DP 550 significa que estamos haciendo el cálculo aquí, ¿bien? En este punto, que es donde se presenta el máximo momento negativo. Es la primera verificación que vamos a hacer, aquí en estos 630. Así que esta cantidad, Rho sub P es .00116, el esfuerzo efectivo, ya lo habíamos calculado previamente, el 175 KSI, y al reemplazar en esta fórmula, FSE efectivo, que es 175, 10 KSI, F'C de 4000 entre 300 veces Rho sub P. 197, y él a su vez no puede ser mayor que el FPY, que en este caso es 85% de FP última, que es 230, así que es menor, y tampoco puede exceder del esfuerzo efectivo más 30 KSI, que es 205, así que controla el cálculo de la fórmula, que es el menor de estos tres. Bien. Entonces, la fuerza total de los cables serían los 10 cables por el área de uno de los cables por el esfuerzo de ellos, que es 197, y lo estamos dividiendo entre el ancho unitario, el ancho tributario, perdón, de 20 pies, para tener la fuerza total de los cables en esos 20 pies. Las barras tienen el área de acero de 0.06, que eso ya lo habíamos calculado previamente. Aquí está. Por pie de ancho unitario, por el esfuerzo de excedencia del acero, que es 60. Entonces, observe, importante aquí, la fuerza de tensión de los cables, 15 ki por pie, y la fuerza de tensión de las barras apenas 3.6. Así que es 4 veces menos, ¿no? El refuerzo principal siempre en el postensado es el que proveen los cables. Todavía no miremos esto, vamos acá a las fórmulas. La profundidad del eje, la profundidad del bloque de concreto. Vamos a verlo aquí. En la losa yo tengo, en el punto que estoy analizando, tengo cables
poner la fuerza nada más. Con la fuerza de los cables. Tengo la fuerza de las barras. Y eso tiene que estar en equilibrio con la fuerza en compresión del concreto. Y ustedes saben que aquí se produce un esfuerzo, el famoso punto 85 de F'C. Y esta sería la profundidad del bloque de concreto equivalente. A. Cuando no hay cables, A simplemente es AS por FY entre 0.85 de F'C. Entonces sería la compresión total de los cables, del concreto. Sería el área, la compresión del concreto sería el área de esta distribución. Y de suma de fuerzas horizontales yo obtengo cuánto es esta A. Aquí lo obtengo, observen. Por supuesto, esto hay que multiplicarlo por el ancho con el que estamos trabajando. En este caso, un ancho tributario, un ancho unitario, ¿no? De 12 pulgadas, un pie. Pero esas son las unidades en las que estamos trabajando. 15.1 es la fuerza en tensión de los cables. 3.6 la fuerza en tensión de las barras. Como les decía, si no hubieran cables, la fórmula aterriza a la misma fórmula que conocemos de flexión para la profundidad del bloque de concreto. ASFY entre 0.85 y F'C por B. Entonces eso quiere decir que el concreto tiene una profundidad en ese bloque de 0.46 pulgadas. Para verificar si realmente hay ductilidad, necesito la profundidad del eje neutro, eso divido la A entre el beta 1, que es 0.85 en este caso, para hormigón de resistencia normal, es 0.85. Esta es la deformación unitaria del acero en tensión. Y aquí resulta una deformación que está por encima de la excedencia, por lo tanto el phi que debo utilizar es el de 0.90. Observe cómo los cables y las barras están en la misma capa, están en la misma posición. Estamos haciendo esa verificación ahí donde cables y barras están en la misma posición. D y DP son 5.5 en ambos casos. El brazo es el mismo para ambos. De menos a medios. 0.44 pies. Y el momento total sería phi de 0.9. Esta es la fuerza en tensión total. La contribución de los cables y la contribución de las barras. Y esto es D. O el brazo, mejor dicho, ¿no? Vamos a llamarle brazo. Acá, ¿cómo se le llamó? Esto es D menos A medios. Que es el brazo, ¿no? Se calculó aparte, pero usted lo puede integrar en una sola fórmula, por supuesto. 7.41 es la resistencia y el momento allí en la cara de esa columna es 6.30. Se cumple. Si no se cumple, yo tengo que aumentar la cantidad de cables. ¿Bien? Tengo que elevar la cantidad de cables en mis ensayos para poder satisfacer esto. En este caso resultó que se cumple. Si estoy muy cerca, lo que yo hago, si estoy muy cerca, pero todavía me he quedado por debajo, bueno, voy a aumentar un poquito, en lugar de esas 6 barras voy a poner 1 o 2 barras más, pues, para mantener la cantidad de cables que ya me habían salido y que me sirvieron para verificar esfuerzo. Recuerda que todo esto es iterativo. Entonces, si aquí me falta un poquito, si estoy cerquita, lo que me falta es muy poco, yo pongo un par de barras más, 1 o 2 barras más y ya satisfago. También puedo incrementar los esfuerzos, pero el problema con incrementar los cables es que tengo que regresar atrás y verificar los esfuerzos, que ya verifiqué, que no me vaya a exceder de nuevo, ¿no? Lo puedo hacer. Si usted tiene una hoja electrónica que lo asista en los cálculos, lo puede hacer. Y siempre es lo recomendable. Ellos aquí hacen de manera académica una redistribución de momentos
realmente no es necesario hacer esto porque se cumple con la resistencia, se está cumpliendo. Entonces, si estoy cumpliendo con la resistencia, realmente no es necesario hacer redistribución de momento. Yo solo hago redistribución de momentos cuando me resulta mucho acero, una losa muy cargada o luces muy fuertes, entonces yo hago redistribución para bajarle un poco a los momentos negativos, aumentando los positivos. Porque por lo general los momentos negativos siempre son más grandes que los positivos. Ahí le bajo un poco a los negativos y aumento proporcionalmente los positivos para aliviar un poco la cantidad de refuerzo que estoy colocando acá y no tener problemas de construcción. En este caso no es necesario hacerlo. Ellos lo hacen y aquí le explican cómo hacerlo. Yo lo voy a saltar porque realmente no es necesario. No estamos quedándonos cortos en la resistencia. Estamos cumpliendo bien. Para el centro, voy a tratar de llegar hasta aquí. Para el centro de la luz del tramo 2, aquí donde el momento es mayor, 526, veamos cuáles son mis D allí. Mis D sub P, no tengo barras, perdón, solamente tengo cables, es 550. Ahí solamente las barras, los cables van a aportar resistencia porque no he colocado acero. Entonces ahí nada más vamos a tener APS y FPS. Hacemos los mismos cálculos, bien. Ya habíamos concluido de que no se requería refuerzo de barra o armadura adherente. Ahí se mantiene la misma cantidad de cables con el mismo esfuerzo, 15.1. Aquí estaría el valor de A, que sería esta fuerza de tensión entre 0.85 de F'C por el ancho de losa unitario. Recuerde la fórmula, ¿no? No tenemos acero en esa zona, solo cables. Y aquí tenemos la relación. Punto 37 pulgadas, se verifica si hay la suficiente ductilidad. Se concluye de que sí, así que puedo utilizar un phi de 0.90. Y aquí tendríamos entonces 0.9 phi APS por FPS. Y esto es D menos A medios. D en ese caso de los cables 550 y la A la acabo de calcular, está acá atrás, 0.37 a medio. Aquí está llevado a pie. La resistencia 598. Ellos hicieron redistribución, pero no es necesario porque observen que 598 excede el valor de, vamos acá abajo, donde está el momento último, de 526. 598 es mayor que 5.26 sin redistribución, no es necesaria la redistribución, todavía estamos cumpliendo bien. Es que ahí está la verificación de resistencia y lo que nos faltaría sería esta de aquí, ¿no? Esta va a estar sobrada porque observa este momento, 0.13, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Bueno, ahí está muy sobrada. Vamos aquí al positivo, el 289. Sí hay que hacerla, aunque usted lo vea como de la mitad más o menos del de positivo, porque aquí el peralte efectivo de los cables de sub P es más bajo, observe. Aquí es 425 el de sub P. Veamos entonces. Ese 425 es el que tenemos aquí, ¿no? De sub P. 650 menos 225 es el 425 que acabo de mencionar. A medios es igualito que acá, ahí no hay variación en eso, porque tengo la misma cantidad de cables, así que A sigue siendo 0.37. Entonces allí D menos A medios es 0.39.
Aquí se hace el cálculo nuevamente de la cantidad de barras que se requerirían. Otra vez, observen, nuevamente se están utilizando 6 barras número 4. Perdón, no lo completé. Aquí, en la capacidad, la flexión, phi por APS por FPS, 15.10, esto es igual, y esto es D menos A medio. Este cálculo que tenemos acá arriba. 530, observe que es un poquito menor que la capacidad de inflexión positiva, porque la D cambió. Aquí la D se hizo más pequeña, pasó ahora a 4.25 y en el otro punto era 5.50. Por eso la capacidad de inflexión disminuye un poquito, no disminuye tanto. Y se cumple con el momento de 2.89 que tenemos siempre se me sube. 2.89 que tenemos aquí, ¿no? Nos hemos verificado momentos donde aquí con los cables y las barras en ese punto, aquí con los cables solamente y acá con los cables solamente. Y nos faltaría este, ¿no? Pero este va a estar bien sobrado, porque de todas formas tengo que ponerle a 0 allí ese punto. Aquí está el cálculo del acero, nuevamente se requieren 6 barras. Y entonces la diferencia es que ahora, bueno, cálculo el R sub P, la diferencia es que ahora las D son diferentes, ¿no? Bien, observe que los cables tienen una D de 3.25, vamos arriba otra vez. Aquí está la... Sorry. Aquí está la D de los cables, 3.25, en ese punto. Y las barras están más arriba. Las barras tienen una D de 5.50. ¿Ok? En cables, 3.25. En barras, 5.50. Por eso lo hemos separado. Es lo que hay que tener cuidado aquí, ¿no? Entonces, esto sería la contribución de los cables y de las barras. Entonces, esto aquí es APS por FPS de D sub P menos A medios. Todo eso está aquí. APS por FPS es 1470 y DP menos A medios es 0.25. Momento que aportan los cables. Momento que aporta el refuerzo, área de acero por FY de menos A medios. El área de acero por FY produce esta fuerza que está acá, 360, y D menos A medios es 0.44. Bien, la misma fórmula de flexión, phi de 0.90. Y eso produce una resistencia de 4.73. Observe que a pesar de que yo tengo cables y barras allí, tengo menos resistencia que en los puntos donde tengo barras, cables solamente, que tienen resistencia de 5.98 y de 5.30. Y aquí solamente hay cables. La diferencia está en la D. Y aquí teníamos la mayor D posible de los cables, que es 5.50 y produjo esta resistencia de 5.98. Acá teníamos una D de 4.25, baja un poquito a 5.30. Y acá la D es 3.25, menor. O sea, a pesar de que tengo barras, como las barras aportan poco, observe, las barras realmente aportan poco, la resistencia al final es menos. Pero afortunadamente en ese punto también yo tengo un momento bien bajito, 0.13. Entonces cumple con crecer. Bien, me quedaría faltando un pedacito nada más, que eso sí ya lo completaría en la próxima clase, que es aquí la resistencia al cortante, que ese sí prefiero retomarlo en la próxima clase para
cerrar el tema del postensado, aclarar dudas, consultas que tengan. Por favor, vayan adelantando su proyecto para que puedan realizar las consultas correspondientes. Les sea de provecho la próxima clase. Y bueno, todavía tenemos unos 3 minutitos por ahí. Si alguien tiene alguna consulta. Disculpe los inconvenientes de la electricidad. Afortunadamente podemos resolver. Siempre hay que tener respaldo. Redundancia siempre es importante. Redundancia, una de las mejores propiedades de la ingeniería estructural. Varios caminos para resolver, usted va a estar cubierto siempre, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta antes de cerrar la clase del día de hoy? Los que asistieron al seminario del viernes, ¿qué les pareció? Ahí traté de complementar lo que había mencionado, lo que menciono en las clases sobre postensado con otros aspectos mayormente constructivos. Hablé de la importancia de la calibración de las bombas, de los gatos, de la protección, del mismo sistema, los accesorios que tiene, todos los componentes, anclajes, cuña, sillas de soporte, pocket formers y los cuidados que hay que tener. Mencioné hasta un procedimiento para el tensado de los cables, un orden para el tensado de los cables que funciona, ¿no? Que funciona bien, ¿no? Bueno, de todo eso hablamos en esa charla. Sí quise complementar para que no resultara repetitivo con lo que damos en clase, que es más que nada académico, ¿no? Es mucho de utilizar fórmulas, que eso es importante, pero ese tiene un escenario que es el de las clases, ¿no? El de una conferencia ya tiene otras consideraciones, ya más bien desde el punto de vista de criterios de diseño, inspección, construcción y cuidados que hay que tener. Ok, bueno, ¿alguna pregunta antes de despedirnos? Bueno, finalmente invitarlos a la última sesión de los webinars que estamos dando los viernes. Este viernes completamos con técnicas para la evaluación de estructuras existentes, que eso sí se toca muy poco a nivel de los cursos de licenciatura. Sin embargo, es importante que ustedes como próximos profesionales sepan qué es lo que hay que hacer y de qué manera se debe asegurar la resistencia de las estructuras mediante una adecuada evaluación. Entonces eso pasa por una serie de técnicas diagnósticas que son importantes y todas están basadas en normas y conocerlas es fundamental, ¿no? En licenciatura, lastimosamente, no damos un curso de patología estructural ni de evaluación estructural. Eso se da a nivel de maestría. Por eso les traigo el tema para despertar un poco el interés, investigar un poco más al respecto y quizás algunos ya estarán pensando en continuar, si les gustan los estudios superiores de una maestría en estructura. Y a eso también los invitamos, ¿no? A que se unan al seminario del viernes para que vean un poco más sobre el tema. Bueno, entonces concluimos hasta aquí. Feliz tarde para todos y nos vemos los que vienen al seminario el viernes, los que no, porque esto es voluntario, en la próxima semana. Saludos a todos, cuídense. No, profe.